Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar acerca de los objetivos que se presentaron en la práctica de los circuitos AC, en la cual el objetivo principal fue visualizar todos los cambios que se realizan en la simulación a través de los distintos componentes que contienen un circuito de corriente alterna. Los objetivos específicos, como el más importante de estos, es analizar los voltajes y corrientes que existen en los diferentes circuitos propuestos, tales como el RL, el RC y el RSL. El circuito RC se forma por una resistencia y un capacitor, mostrándonos que la corriente en ambos campos es la misma, mientras que las curvas de tensión presentes van una delante de la otra, señalándonos que la tensión tiene su valor máximo en un punto antes que la corriente. Experimento 3. Impedancia de un circuito RLC. El comportamiento que tiene la resistencia al paso de la corriente es siempre el mismo, da igual que sea CC o CA. Además, es independiente de la frecuencia de la CA. En la resistencia, la señal que nos ofrece es igual a la señal de la corriente, con su valor correspondiente dado por VR es igual a intensidad por resistencia. No apreciamos desfase. La bobina se comporta como un conductor puro de corriente continua y se vuelve más resistivo al aumentar la frecuencia de un circuito CA. En la bobina la tensión está adelantada a 90 grados. El condensador se comporta como un circuito abierto en CC y se vuelve más conductor al aumentar la frecuencia a un circuito CA. En el condensador observamos que la tensión BC está retrasada a 90 grados respecto de la corriente y como en el caso del condensador la impedancia sí va a depender de la frecuencia y de la capacidad del condensador. Resultados obtenidos. Un circuito RC está formado por resistencias y conductores que permiten filtrar una señal bloqueando y permitiendo el paso de algunas corrientes. En este circuito, las curvas de tensión y corriente no van al mismo tiempo en un punto determinado. Hay un desfase. Un circuito RL está formado por resistencias y bobinas. En serio, lo que ocurre en el circuito es que a medida que transcurren corrientes, la bobina se carga en sentido contrario. Esto permite que no exista cambios instantáneos en el circuito. En este circuito se observa que las curvas de tensión y corriente no van al mismo tiempo a un punto determinado. Existe un desfase. Un circuito RCL es una corriente lineal formada por capacitores, resistencias y bobinas. En este circuito, las curvas de tensión y corriente se dirigen al mismo tiempo a un punto determinado. No existe desfase. La frecuencia depende del número de curvas por segundo y esta se mide en hercios. Buenas noches, profe. Bueno, en esta ocasión le hablaré un poco acerca de la clase presentada por el ingeniero Iván Cantos, en la cual nos supo compartir sus conocimientos ayudándonos a comprender varios temas relacionados con los capacitores, así pues haciéndonos notar la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Bueno, pues la corriente continua la podemos encontrar en pilas. Y en otros dispositivos, y es aquella que a medida que pasa el tiempo su voltaje no varía y tiene su polaridad bien definida desde el polo positivo hacia el polo negativo. La gran importancia de la corriente continua son sus aplicaciones. Por ejemplo, para los automóviles que tienen baterías, pues ahí se almacena la corriente. También los sistemas subterráneos y ferrocarriles y todo dispositivo o aparato que contenga baterías. En cambio, la corriente alterna no tiene su polaridad bien definida. Podríamos decir que su polaridad cambia cada medio ciclo. Va de positivo a negativo y luego regresa otra vez de positivo a negativo y así sucesivamente. Asimismo, como la corriente continua, la corriente alterna también tiene sus ventajas, tales como la posibilidad de generar cambios de tensión e intensidad de manera segura y económica
con los transformadores. También tenemos el transporte de energía a mayores distancias y a alta tensión, usando menos conductores eléctricos, que permite un rango de voltajes con el uso de transformadores. No cabe duda que la gran importancia de esta corriente también se basa en un sinnúmero de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el alumbrado público, las conexiones eléctricas domésticas, los dispositivos de uso doméstico como los electrodomésticos, máquinas de lavado de autos, entre otros. A pesar de que los dos tipos de corrientes tienen muchas ventajas, la corriente alterna se usa mayoritariamente. La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. En el caso de la corriente continua, la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo que no es muy práctico. Al contrario, en la corriente alterna se cuenta con un dispositivo que es el transformador, que permite elevar la tensión de una forma eficiente. Gracias. Conclusiones. En la práctica se pudo visualizar con éxito el voltaje y la corriente en un circuito RC a través de un simulador virtual y observar de qué está compuesto, como una resistencia y un condensador, su señal alterna en el que influyen las curvas de la tensión y la corriente no comienza al mismo tiempo. También se analizó el voltaje y la corriente en un circuito RL, el cual tiene una similitud al RC, pero con un componente adicional. La bombilla, su intensidad era menor y su voltaje se mantenía constantes en el encendimiento de la bobina. Lo que ocurrió es que al pasar y avanzar la corriente por todo el circuito, la bombilla empezó a cargarse en sentido opuesto y significó que no hubo cambios instantáneos en la corriente. También se determinó el voltaje y corriente del circuito RCL. Tiene todos los componentes del RC y un capacitor. Esta es una corriente lineal y en él en particular sus curvas de tensión y de la corriente van de la mano. No es muy opuesto al circuito. Además, se aprendió a manejar y manipular los diferentes implementos del simulador, en especial el osciloscopio. Recomendaciones. Se recomienda revisar todos los pasos a desarrollar, ya que en algunos casos de combinar incorrectamente una resistencia a una fuente distinta produce que el circuito se encienda. También revisar todos los conceptos básicos y cómo están constituidos los circuitos RC, RL y RCL para un mejor entendimiento en la práctica.